Imagínate por un momento intentar meter el océano Pacífico entero dentro de una botella de agua de medio litro. Ostras, imposible, claro. Suena a chiste, ¿verdad? O sea, es físicamente absurdo. Pues, en cierto modo, eso es exactamente lo que la mente humana lleva intentando hacer durante los últimos 2 milenios cuando se enfrenta a la teología sistemática. Tratar de comprimir lo infinito, lo inabarcable, dentro de las categorías finitas de nuestro intelecto. Es una imagen visual perfecta, la verdad. Porque, a ver, cuando estudiamos química o ingeniería, el terreno es seguro. Mides el peso de una viga, calculas una reacción, señalas la pizarra y dices, pues, aquí están los datos empíricos. Ajá, tienes pruebas. Exacto. Pero la teología te quita esa red de seguridad empírica de golpe. Es, diría yo, el esfuerzo cognitivo más audaz de la humanidad. Intentar articular una estructura lógica para aquello que, por definición, trasciende por completo nuestra comprensión material. Y precisamente por la magnitud de ese desafío, damos la bienvenida a nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. Y a ver, creo que vale la pena aclarar desde el minuto 1 que nuestra misión hoy no es subirnos a un púlpito ni predicar absolutamente nada. No para nada. El objetivo de hoy es explorar la fascinante arquitectura intelectual del pensamiento cristiano. Queremos demostrar a quienes nos escuchan que la teología no es una simple caja de zapatos donde se guardan dogmas antiguos y polvorientos que la gente acepta sin pensar. Totalmente. Es un marco filosófico tremendamente riguroso que intenta responder a las grandes preguntas. O sea, ¿por qué existimos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Y qué falla exactamente dentro de la naturaleza humana? Y para no perdernos en ese océano inmenso que decías, necesitamos un buen mapa. Hoy vamos a utilizar una brújula muy específica. Es un documento académico sumamente detallado. Míralo, aquí lo tengo. Sí, se trata del Plan de Estudios y Texto Guía de la asignatura Teología 1 del Seminario Teológico San Pablo, que está en Santa Cruz, Bolivia. Y es un texto fechado exactamente en este mes, en marzo de 2026. Lo fascinante de este material es que destila siglos de debates filosóficos encarnizados, pero en un formato súper accesible y estructurado para el estudiante contemporáneo. Vale, pues vamos a desgranar esto porque el nivel de precisión del texto es tela marinera. A ver, empieza atacando el problema de frente, la base del conocimiento. Antes de que cualquier sistema de creencias nos cuente cómo se creó el universo, primero tiene que justificar cómo es capaz de conocer algo sobre un creador infinito. El texto nos recuerda que teología viene de theos, Dios, y logos, estudio. Eso es. Pero luego suelta un concepto de San Agustín que me pareció clave. A ver si lo digo bien, ¿eh? Fides quaerens intellectum. Lo has pronunciado perfecto. Gracias. La fe que busca entender. Y esa frase en latín es la piedra angular de toda esta epistemología. A menudo en la cultura popular existe esta falsa dicotomía de que la fe es apagar el cerebro, un salto ciego al vacío. Claro, como si fuera irracional. Exacto. Pues este concepto afirma exactamente lo contrario. Plantea que quien cree en algo, o en alguien, siente un impulso racional imparable por comprender el objeto de su fe. Es como enamorarse. A ver, explícame eso. Pues, si amas a alguien, tu primer instinto no es la ignorancia, es querer conocer cada detalle de esa persona. La fe genuina exige actividad intelectual. Claro, pero por mucho que la mente quiera investigar, nos topamos otra vez con el problema de la botella de agua y el océano. Ya. El intelecto humano no puede descubrir a Dios poniendo un microscopio en un laboratorio. Por eso, el texto introduce la idea de que el conocimiento solo fluye si ocurre un movimiento en dirección contraria. La revelación. Dios tiene que quitar la cortina, por así decirlo. Y hablan de una economía de la revelación dividida en dos. Sí, la revelación general y la especial. Exacto. Primero la general. Básicamente, la idea de que la física, las matemáticas del universo, el orden de las galaxias, todo eso ya te está gritando que hay una inteligencia detrás. Totalmente. Pero, y esto es vital, la revelación general tiene límites muy estrictos. Te dice que existe un arquitecto, sí, pero no te dice su nombre, ni qué espera de ti, ni si le importas lo más mínimo. Te deja un poco a medias. Mucho. Para eso, el sistema teológico argumenta la necesidad de una revelación especial, algo mucho más directo y específico. Las escrituras, las intervenciones históricas a través de los profetas y, como cúspide absoluta en el cristianismo, la persona de Jesucristo.
Y es ahí donde el documento hace una división que de verdad me voló la cabeza sobre cómo reaccionar a esa revelación. Divide la fe en dos dimensiones, la fides qua y la fides que. Suena a trabalenguas. Un poco, sí. Pero es vital. La fides qua es el acto subjetivo, la confianza íntima, esa conexión personal. Y la fides que es el contenido objetivo, los datos, el dogma duro. El texto te advierte que necesitas ambas. Obligatoriamente. Si solo tienes la parte subjetiva, te quedas en un sentimentalismo difuso, como de autoayuda. Pero si solo tienes los datos fríos, sin confianza personal, se convierte en una ideología vacía. Es un equilibrio súper precario, pero esencial. El estudio puramente académico corre siempre el riesgo de quedarse solo con el contenido objetivo, con los datos. Fíjate que al leer eso me vino a la mente una analogía. Imagina que te pasas 10 años estudiando, de forma puramente intelectual, un mapa cartográfico de los Alpes suizos. Vale. Pero estás encerrado en una habitación de la que nunca sales. Te memorizas las rutas, la altitud de cada pico, los nombres de los valles. Tienes toda la fides que. Ajá, los datos objetivos. Eso es, pero no tienes ni la más remota idea de a qué huele el aire helado, ni qué se siente cuando la nieve te quema la cara. Si el texto afirma que sin esa fe viva, la teología es solo historia de las ideas, yo me pregunto, ¿significa esto que es literalmente imposible comprender este sistema sin haber viajado espiritualmente? Oye, pues es una analogía magnífica. El documento responde a esa inquietud mostrando cómo el autor de ese mapa ha ido guiando a la humanidad. Nos dice que Dios actúa como un pedagogo. Un profesor. Exacto. Un buen maestro no le da un libro de física cuántica a un niño de preescolar. Dios se revela de forma progresiva a lo largo de los siglos a medida que la humanidad está preparada para procesarlo. Lo fascinante aquí es ver la evolución. Primero, en textos antiquísimos, se presenta como Elohim. Elohim. Sí, que es un término majestuoso pero muy genérico. Simple poder creador. Siglos después, a Moisés le da un nombre personal, Yahweh, el Yo Soy, y luego empieza a mostrar facetas según la necesidad. Jehová Yireh, el que provee, o Jehová Shalom, el que da paz. Es un mapa que se dibuja poco a poco. Ya. Pero esa misma progresión histórica, ese goteo a lo largo de los siglos, nos mete de lleno en un problema logístico monumental. A ver. Si la revelación especial está contenida en ese mapa milenario que llamamos Biblia, estamos hablando de textos escritos hace miles de años, en idiomas muertos, en culturas nómadas o imperios antiguos, por decenas de personas distintas. Sí, es un popurrí histórico. Entonces, ¿cómo narices lee alguien eso hoy, en pleno siglo XXI, mientras va en el metro, sin malinterpretarlo por completo? Esa es la gran pregunta, claro. Y por eso el plan de estudios entra de lleno en la hermenéutica, que es básicamente la ciencia y el arte de la interpretación. Porque un texto sin contexto es un pretexto para inventar cualquier cosa. Totalmente. Para poner orden, el seminario establece primero una jerarquía de autoridades usando términos clásicos. Definen a la Biblia como norma normans. Espera, norma normans. Suena a nombre de una tía abuela romana muy estricta, la verdad. Bueno, tiene un poco ese carácter, sí. Significa la norma que normaliza, la regla suprema. Es el estándar definitivo. Por debajo de ella está la norma normata. ¿La hermana menor? Algo así. Esta incluye la tradición de la Iglesia, los concilios, las interpretaciones históricas. A ver, la tradición es súper útil para no tener que reinventar la rueda en cada generación. Pero la regla de oro es que la tradición está regulada por la Escritura, y nunca al revés. No puede contradecir al texto principal. Y eso nos lleva al temazo del canon. ¿De qué libros entraron en la Biblia y cuáles se quedaron fuera? Porque hay mucha cultura popular, estilo el Código da Vinci, que sugiere que esto fue una decisión política de 4 tipos en una sala oscura que tacharon lo que no les gustaba. El típico mito conspiranoico. Exacto. Pero el texto es muy claro. La Iglesia no otorgó la inspiración a los textos, simplemente la reconoció. Se basaron en que tuvieran origen en los apóstoles, que no rompieran la coherencia del mensaje y que las comunidades cristianas originarias ya los estuvieran utilizando de forma natural en su día a día. Exactamente. Fue un proceso orgánico, no una imposición burocrática repentina. Y bueno, una vez que tienes la colección de libros, te enfrentas al concepto de la inerrancia. La inerrancia. Esa palabra asusta. Y tanto. Cuando la teología dice que la Biblia no tiene errores, hay que poner los puntos sobre las íes.
El texto subraya que no estamos ante un manual de biología celular ni de astrofísica. Su inerrancia aplica estrictamente al orden salvífico. Esperar que un poema hebreo antiguo te explique la edad geológica de las rocas sedimentarias es un error de categoría gigantesco. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí, porque el documento se mete en los principios para interpretar todo esto sin hacer el ridículo intelectual. Habla del scopus autoris, la intención del autor, y la importancia crítica de los géneros literarios. Fundamentales. Es que a mí me da la risa pensando en un abogado corporativo intentando leer un salmo rebosante de metáforas poéticas para litigar sobre el valle de sombra de muerte como si fuera una disputa de propiedad inmobiliaria. Sería absurdo. Es una receta para el desastre, y el texto advierte de dos peligros mortales. El fundamentalismo ciego, que el autor llama, y cito textualmente, una lectura literalista suicida. Y por el otro lado, el relativismo secular, que trata el texto como mitología inútil. ¿Cómo se camina por esa cuerda floja sin caerse? Pues el sistema cuenta con mecanismos de seguridad interna. Uno de ellos es la analogía de la fe. Esto significa que la Biblia se interpreta a sí misma. No puedes aislar un versículo oscuro, quizá violento, del Antiguo Testamento, sacarlo de contexto y fundar una secta basándose en él. Ya, la típica frase descontextualizada. Eso es. Tienes que leer ese versículo a la luz de los pasajes más claros y del mensaje central de toda la obra. Si tu interpretación privada te lleva a la conclusión de que Dios es un tirano caprichoso, la analogía de la fe te dice, alto ahí, tu lectura es errónea, porque choca frontalmente con la revelación suprema de que la esencia divina es el amor. Vale, entonces, si ya sabemos cómo leer este mapa antiguo sin caer en ese literalismo suicida, la siguiente parada lógica es mirar el destino final. O sea, ¿qué nos dice exactamente esa lectura sobre quién o qué es Dios? Y entramos en el terreno de los atributos divinos y en uno de los conceptos más difíciles de tragar para la mente moderna. Ya sé por dónde vas. El misterio de la Trinidad. Tila, aquí la filosofía del documento alcanza un nivel de precisión quirúrgica, empezando por un concepto llamado la simplicidad divina. Nos advierten que no debemos imaginar a Dios como un muñeco hecho de piezas de Lego. Piezas de Lego, vale. Claro, no es que una pieza sea el poder, otra sea la bondad, otra sea la sabiduría. Dios no tiene atributos añadidos a su esencia. Dios es sus atributos. No es que Dios albergue amor en su interior, es que su esencia misma es el amor. Wow. Y se dividen esos atributos en naturales, como la omnipotencia o la omnisciencia, que ya te funden los plomos si intentas imaginarlos de verdad, y los morales, como la santidad o el amor ágape. Ese amor se define no como las mariposas en el estómago de una película romántica de Hollywood, sino como la decisión inquebrantable de buscar el mayor bien del otro, incluso a costa de sacrificarse uno mismo. Exacto. Es un amor de acción, no de pura emoción. Pero lo que realmente me obligó a pausar la lectura y a darle vueltas un buen rato fue cómo intentan reconciliar dos atributos que, en nuestro mundo humano, son como el agua y el aceite: la justicia y la misericordia. Claro, porque en la experiencia humana son un juego de suma cero. Si un juez aplica la justicia absoluta, el culpable va a la cárcel. No hay misericordia. Si el juez siente lástima y lo perdona, ha habido misericordia, sí, pero la justicia se ha esfumado por la ventana. Son conceptos totalmente excluyentes. Exacto. ¿Y cómo resuelve este marco teológico semejante contradicción? Lo hace en un evento histórico concreto: la cruz. Según la teología sistemática, en la crucifixión, la justicia de Dios, que exige que el mal estructural y moral tenga consecuencias reales y no sea simplemente ignorado, y la misericordia de Dios, que anhela rescatar a la humanidad, colisionan y se abrazan perfectamente. Es como si buscáramos una salida imposible. Y la encuentran. El castigo que exigía la justicia es absorbido voluntariamente por la propia divinidad, permitiendo que la misericordia fluya sin invalidar la ley moral del universo. Madre mía. Y el hecho de que sea la propia divinidad la que absorbe eso nos lleva